en el esquema que os voy a presentar hay como 5 puntos. Voy a partir de un asunto que creo que es importante en esta época de crisis económica o de crisis multidimensional, ¿no? Y es que el ámbito de lo económico está siendo tan importante que está eclipsando los otros dos aspectos, el aspecto ambiental y el aspecto social en sentido amplio, ¿no? Entonces, estos problemas pendientes creo que son muy relevantes a la hora de pensar, no solo de pensar la transición, sino de plantear medidas, instrumentos y objetivos para hacer factible esa transición. Y junto con los problemas pendientes creo que hay que derribar un gran mito. Ese gran mito luego veremos cuál es. Una vez hecha esta pequeña introducción, creo también importante plantear algunas precisiones, tanto teóricas como históricas, sobre las transiciones. Jorge ha llamado la atención acertadamente de que tal vez no sea oportuno hablar de transición y que tengamos que hablar de transiciones. Luego os diré también por qué. En la tercera parte de la intervención ya detallaré un poco cuáles creo que deben ser los principios, estrategias e instrumentos para esa transición o transiciones, teniendo en cuenta que el marco de referencia en este caso van a ser los países ricos y también, por ejemplo, España como uno de ellos, ¿no? Partiendo de la base de que los que más contribuyen a la problemática actual, tanto desde el punto de vista económico, ambiental como social, somos precisamente esa parte de la humanidad. Y que cualquier planteamiento realista sobre una reconversión o una transición hacia un sistema económico, social, diferente al que ahora mismo estamos sufriendo, pasa por cambios sustanciales en esos millones de personas que estamos sujetos a ese sistema económico, social y político actual. Y en penúltimo lugar, plantearé ya políticas concretas de actuación que están muy ligadas a las estrategias y los instrumentos que mencionaré anteriormente, ¿no? Y unas pequeñas conclusiones. No voy a dejar de mencionar que todo este proceso está sujeto a muchas contradicciones, a muchos conflictos y que la tarea en cualquier caso no va a ser nada fácil, que quede dicho desde el principio, aunque luego insistiré en ello. Bueno, problemas pendientes. Esos problemas pendientes creo que son básicamente, podríamos agruparlos en torno a la cuestión social y la cuestión ambiental. Y la primera, esos problemas pendientes creo que tienen mucho que ver con la falsa percepción o con una percepción que no es del todo correcta sobre lo que nos está ocurriendo en la actualidad, sobre el alcance de la crisis, sobre qué es lo que está en crisis y quiénes están en crisis. La verdad es que no deja de ser sintomático que hablemos de crisis a nivel mundial cuando son los países ricos los que están en crisis, porque de hecho una parte muy importante del planeta lleva en crisis y a veces la otra parte del planeta, que no son los países ricos, disfrutan de mejores condiciones justamente cuando nosotros estamos en crisis y viceversa, ¿no? De hecho, el que con más lucidez me parece que ha transmitido esta idea ha sido recientemente Santiago Alba, que en un artículo breve que se titulaba ¿Qué es una crisis capitalista? Decía lo siguiente. Decía: veamos en primer lugar lo que no es una crisis capitalista. Que haya 950 millones de hambrientos en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Que haya 4.700 millones de pobres en todo el mundo, eso no es una crisis capitalista. Que más del 50% de la población mundial activa esté subempleada o trabaje en precario, eso no es una crisis capitalista. Que el 45% de la población mundial no tenga acceso directo a agua potable, eso no es una crisis capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía Santiago Alba, o concluía su artículo diciendo: todo esto ocurría antes de la crisis. ¿Qué es, pues, una crisis capitalista? ¿Cuándo empieza una crisis capitalista? Bueno, creo que por lo menos esta reflexión nos debe llevar a pensar que cualquier estrategia, cualquier planteamiento de transición hacia otra sociedad, hacia otro sistema económico, debe partir de esta base, ¿de acuerdo? Debe partir de esta base. De hecho, con estos resultados no deja de ser sorprendente que la valoración,
sorprendente intelectualmente por lo menos, que la valoración que se hace del capitalismo en general sea la de un sistema exitoso, cuando con estos resultados en términos de satisfacción de necesidades de la población ni es eficaz porque no cumple el resultado, ni además es eficiente porque es bastante despilfarrador. Con lo cual, intelectualmente a mí me sigue sorprendiendo mucho que existan defensores analíticamente o intelectualmente de este sistema con estos resultados tan desastrosos. Y moralmente, admitir esto o defender este estado de cosas es realmente escandaloso. Con lo cual, si ni intelectualmente ni tampoco moralmente podemos defender este estado de cosas, creo que ese es el primer elemento para percibir correctamente lo que está pasando y plantear alternativas. El segundo, aunque aparezca con 1, no sé, siempre me pasa esto de que pongo 1, 2 y 3 y luego cuando lo proyecto aparece solo 1, 1, 1. En fin, nunca pasamos del punto 1. El segundo 1 sería asumir las implicaciones de los límites al crecimiento. Bueno, sobre esto se ha insistido, yo creo que todos lo conocemos, ya sabemos y lo tenemos cuantificado que no todo el planeta, no todos los habitantes del mundo pueden vivir ya no como el norteamericano ni como el alemán medio, sino tampoco como el español o española medios, porque nuestro consumo de recursos y generación de residuos supera con creces la biocapacidad del planeta para soportarlo. Claro, si eso se da en estas circunstancias, fijaros que lo que revela este indicador es que ese estado de cosas es literalmente incompatible con la igualdad. Entonces, si eso es incompatible con la igualdad y la igualdad es un valor que nosotros defendemos o que queremos defender, y si ese consumo, por lo tanto, no es generalizable y, por tanto, es incompatible con la igualdad, a mí me parece que este es un dato básico que une el hecho histórico o el hecho económico con la dimensión moral que deben de tener también nuestras alternativas. Esos límites al crecimiento económico o el problema de la sostenibilidad también se ponen de manifiesto con las condiciones que cumplen los países desarrollados. Ayer José Manuel llamaba la atención sobre esas condiciones. Claro, si los países ricos son deficitarios en términos físicos, están endeudados en términos netos y son atractores de población, pues ese patrón de conducta no puede ser tampoco generalizable, porque de algún sitio tienen que salir los recursos, la financiación y la población. ¿De acuerdo? No todos pueden ser excedentarios. De modo que eso también es incompatible, ese patrón de actuación económica es incompatible con la igualdad. De hecho, lo que ocurre en el sistema económico a nivel internacional es que existe cada vez más una división del trabajo entre economías de la adquisición, ¿no? y economías de la producción. Y de hecho, en la mayoría de los países ricos pues nos hemos especializado en comportamientos de adquisición de riquezas preexistentes, su utilización y deterioro, con cargo también al resto del mundo, ¿no? Como veis aquí, en este gráfico aparece la evolución de la extracción de recursos naturales a nivel mundial, y un elemento muy importante es la fractura que se produce a partir de los años 50, donde la parte de los recursos no renovables se convierten en hegemónicas, mientras que a principios de siglo pues el grueso de lo que utilizaban las sociedades humanas era biomasa, eran recursos renovables, eran economías en el fondo de la producción, precisamente por esa renovabilidad. Sin embargo, a nivel mundial ya somos economías de la adquisición, pero es que si ese mundo lo dividimos entre países ricos y países pobres, pues hay países donde el 80%, el 90% de los recursos que utilizan son no renovables y apenas el 15% serían renovables. Ese gradiente o ese despeñadero hacia la no renovabilidad y, por tanto, a comprometer las posibilidades futuras de satisfacer necesidades es una constante, como se ve aquí en las proporciones, más del 80% a principios de siglo de recursos renovables, y esto a nivel mundial, y más del 40% y apenas el 40% a final de siglo, ¿no? De hecho, en el reparto de esos recursos resulta que nosotros ahora mismo seríamos incapaces de mantener ya no nuestro ritmo de producción y de consumo de bienes y servicios si no llega a ser por la entrada neta de 2.000 millones de toneladas de energía y materiales que proceden del resto del mundo. Cuando digo nosotros, digo los países ricos, ¿no? Que lo tenéis ahí.
Los países ricos son estos y el déficit físico se mide en términos positivos porque es la contrapartida del flujo monetario. Entonces, fijaros cómo 2.000 millones a principios de esta década era el déficit neto, ¿no?, que teníamos con el resto del mundo. ¿Esto qué significa? Estos resultados suponen una doble interpelación tanto a los movimientos sociales como a la izquierda o a las izquierdas en general. La primera es que no es posible fiar toda la resolución de los conflictos sociales y económicos a extender la abundancia al conjunto del planeta, porque la extensión de sociedades de la abundancia como la nuestra al conjunto del planeta, eso ya no es viable y por tanto los conflictos no se van a poder eliminar aumentando la abundancia de bienes y servicios para el conjunto de la humanidad. Y el segundo elemento es que tendremos, por tanto, que olvidar o poner muy en solfa la estrategia del crecimiento económico y de aumentar la demanda agregada así sin más, porque tampoco parece una estrategia viable. De hecho, mirad, entre los más ricos y los más pobres, las diferencias en consumo de minerales son de 70 a 1, de combustibles de 20 a 1 y de flujos de biomasa de 10 a 1. Claro, esto solo funciona porque solo una pequeña parte consume esos 70, se apoya sobre esa diferencia de 70 a 1, de 20 a 1 o de 10 a 1. El tercer problema pendiente sería, creo yo, la lucha contra las desigualdades. Estos son elementos sobre los que tenemos que partir para construir para transitar hacia esa sociedad o economía poscapitalista. Y aquí hay una evidencia abrumadora de investigación socioeconómica que nos dice que las sociedades más igualitarias, o mejor dicho, que cuanto mayor es la desigualdad en una sociedad, menor es el bienestar que disfruta esa sociedad y menor es la satisfacción de necesidades básicas de la que disfruta también la población, ¿no? De hecho, en los últimos años nos hemos encontrado con que en los países ricos ha aumentado la desigualdad tanto en época de crecimiento, tanto en época de aumento de la renta, como en época de crisis. Y claro, esto también pone de relieve la fragilidad de otro de los mitos, de que, bueno, lo primero es crecer y luego ya repartiremos y reduciremos la desigualdad. Pues esto efectivamente no funciona. Bueno, lo sabíamos, pero ahora todavía lo hemos constatado más, ¿no? Entre esas desigualdades hay muchas. La primera es la desigualdad entre rentas de los factores productivos, ¿no? Pues fijaros, ahí tenéis la participación de los beneficios empresariales en los países ricos como media, como entre los años 60 y los 80 disminuyeron y por tanto aumentó la participación de las rentas salariales. Ya desde los años 80 se observa perfectamente cómo hay una recuperación de los beneficios empresariales y por tanto de la participación de la minoría de la población en la renta total o en el excedente económico total. Esto por países luego tiene gráficas todavía peores, ¿de acuerdo? Pero si nos trasladamos desde el ámbito de la distribución de la renta entre factores a cuál es la influencia que la ausencia, bueno, mejor dicho, que la aplicación de políticas públicas en contra del interés general se ha dado en algunos países, pues vemos que la relación entre esas políticas y el aumento de la desigualdad también es muy fuerte. Mirad, ahí tenéis cómo aumentó la desigualdad entre los ricos, la diferencia entre ricos y pobres con respecto al año 75 en el Reino Unido, medido a través de los sucesivos periodos de gobierno de Thatcher, Major y Blair, ¿no? Pues entre Thatcher y Major pues aumentó un 40% la desigualdad, fruto de políticas públicas completamente regresivas que se dieron en ese país, y a partir de ahí ya se consolidó esa desigualdad. Pero claro, en apenas 15 años aumentar un 40% la desigualdad es un porcentaje muy significativo. Esto también ha ocurrido en Estados Unidos, lo mismo, un porcentaje muy similar, ¿no? Entre los años 70 en torno al 40% y los finales de los años 80. Y esto pone en relieve la importancia precisamente de esa intervención de las políticas públicas como instrumento para reducir la desigualdad, siempre y cuando aceptemos que las reducciones de la desigualdad debe ser, o que la igualdad o reducción de la desigualdad debe ser un elemento fundamental de ese periodo de transición y de esa sociedad a la que aspiramos, ¿no?
Otro dato muy interesante de este libro de Wilkinson que os recomiendo es el que pone de manifiesto cómo esas políticas han hecho al final que el futuro de una generación y de la siguiente dependa mucho de la procedencia y de las condiciones de los padres y de los abuelos. Fijaros, en el año 2000 más del 30% de los ingresos de los hijos se explicaban por los ingresos de los padres. Es decir, si los padres eran ricos, pues esos hijos serían también ricos, y si los padres eran pobres, pues con bastante seguridad los hijos también lo van a ser con mayor proporción. Si esto disminuye, eso quiere decir que las políticas públicas de reducción de las desigualdades funcionan y que la movilidad social es un elemento importante, cosa que no ha ocurrido tampoco. Sí, pongo estos gráficos para que veáis que esto ha sido un proceso que domina las dos fases del ciclo, ¿de acuerdo? Que domina la fase del ciclo de auge y que domina la fase del ciclo de declive, que no es algo nuevo con que la crisis ha generado desigualdad, que la desigualdad ya venía de antes y la crisis ha profundizado en ese proceso. O España, por ejemplo. Mirad, España es el tercer país más desigualitario de la Unión Europea 27, después de Rumanía, Lituania y el otro no me acuerdo, creo que era Estonia, sí. Claro, la diferencia, esto lo midamos con el índice de Gini, que es una medida de desigualdad, o con la diferencia entre lo que percibe el 20% más rico respecto del 20% más pobre, ¿no? Pues aquí veis cómo en España ha aumentado esa diferencia. Hasta el último dato de 2011, el 20% más rico tiene unos ingresos de 7,5 veces más que el 20% más pobre. Fijaros que esto solo atañe a la renta, que detrás de esto está la riqueza, es decir, activos financieros e inmobiliarios. Y si la desigualdad en la renta es importante, la desigualdad en la riqueza es el doble. Es decir, que a veces siempre nos solemos fijar en la evolución de los parámetros de renta, pero la cuestión patrimonial, no me da tiempo ahora a entrar con detalle en esto, es todavía más importante y genera todavía más desigualdad que la propia renta. Sí, Letonia, Rumanía y Lituania, es verdad. Estos son con los datos de 2009. La desigualdad en España, como veis, el cuarto país. ¿Y en Chile es el segundo? Sí, muy parecido. Entonces, fijaros que las políticas públicas al final son entonces un instrumento muy potente para reducir o aumentar, porque daos cuenta que en la época de Thatcher y en la época de Reagan hubo políticas públicas, pero claro, eran políticas públicas que fomentaban precisamente la desigualdad, no reducían la misma, ¿no? ¿Por qué son importantes para reducir la desigualdad? Porque genera una red de seguridad dentro de la población. De hecho, fijaros, esta desigualdad, me parece, esta perspectiva de la desigualdad y las políticas públicas no solo es importante para ver el aumento o el deterioro del bienestar social o para ver la cuestión ambiental, como poníamos antes de relieve, sino también creo que es muy importante, y de esto supongo que hablará seguramente esta tarde Yayo, es una buena perspectiva para plantearnos la desigualdad de género, por ejemplo, entre el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. Y si no hay una red de seguridad promovida por las políticas públicas, una parte muy importante de ese trabajo no remunerado que ya hacen las mujeres se va a incrementar y por tanto ya no va a haber mayor desigualdad de ingresos o mayor desigualdad en el ámbito ambiental, sino también va a haber mayor desigualdad en aquellos ámbitos que no están monetarizados o mercantilizados, como es el caso del trabajo de las mujeres. Aquí simplemente tenéis un gráfico donde se ve, por ejemplo, en algunos países, bueno, esto es el trabajo remunerado, esto es España, el trabajo remunerado, el trabajo doméstico, el tiempo dedicado al trabajo remunerado, el tiempo dedicado al trabajo doméstico, el tiempo dedicado pues, a compras, etcétera, y el tiempo dedicado al cuidado. Y veis cómo pues, en general la distribución entre hombres y mujeres es claramente desigual y además es regresiva en casi todos los ámbitos para las mujeres, ¿no? Bien. A partir de aquí, estos son los problemas pendientes.
hay muchos más, pero a mí me parecen básicos, sobre todo porque el énfasis en lo económico me parece que está desplazando otros ámbitos que son protagonistas de esta crisis y que a veces no les prestamos atención. Entonces, el mito que hay que derribar con esto es que volver al crecimiento es la solución a todos los problemas, ¿no? Económicos, sociales o ambientales. Tenemos sociedades adictas al Producto Interior Bruto y al consumo, eso lo sabemos, ¿no? Y claro, tenemos el dilema del crecimiento. Antes lo apuntaba en parte Jorge, ¿no? Si solo creciendo generamos puestos de trabajo y por tanto rentas y por tanto consumo, y si no crecemos, pues todo lo contrario, ¿no? Claro, a mí este dilema era muy similar al que se vivió en este país con la burbuja inmobiliaria. Todos decían, hay una burbuja, pero ¿quién la pincha? Es que si la pinchamos, generamos desempleo, etcétera, etcétera. Claro, admitir esto parte de la base de que no va a ocurrir el pinchazo, como sí que ocurrió, o que no va a ocurrir la crisis, como sí que ha ocurrido. Entonces, en aquel momento decíamos, vamos a anticiparnos a lo que va a ocurrir, vamos a plantear una reconversión organizada y planificada de ese sector que está completamente desmesurado, porque si no, cuando pinche, tendremos que hacer eso, pero por las bravas y con un coste social muy importante. Entonces, el problema de los dilemas es que tiene una parte de anticipación que ni siquiera queremos aceptar. Pues esto es un poco lo mismo. Entonces, aquí yo creo que voy a ser también muy breve. La investigación socioeconómica ha puesto en relieve dos cosas que son muy importantes. Que esta estrategia tiene límites ecológicos y tiene límites sociales. Los límites ecológicos ya lo he planteado un poco, ¿no? No es generalizable, ya tenemos restricción de recursos importantes, el pico del petróleo, el pico de los minerales, de esto van a hablar esta tarde Pedro Prieto y Alicia, ¿no? Y en general, pues es una estrategia que esconde procesos de destrucción de riquezas preexistentes ya muy importante, ¿no? Claro, si el crecimiento parece que no es la solución, esto ya nos está dando una pista sobre el otro instrumento que tienen los sistemas económicos para satisfacer las necesidades de la gente, que es, si no podemos aumentar el número de bienes y servicios, tendremos que redistribuirlos mejor. Entonces, eliminar la opción del crecimiento ya nos abre la otra puerta de explorar con rigor y con valentía la opción de la redistribución. Y dentro de los límites sociales de este crecimiento económico, yo creo que está el derrumbe de otro mito, ¿no? De que, bueno, pues solo se puede mejorar el bienestar y la gente puede ser más feliz si aumenta su consumo o aumenta su renta per cápita. De esto pues ya habló ayer también Santiago, simplemente un par de gráficos. Ahí tenéis, más o menos famosos, ahí tenéis la relación entre bienestar de la población percibido subjetivamente y renta per cápita. Bueno, pues veis cómo a partir de un nivel de renta, que en este caso serían en torno a los $10.000, por mucho que aumentemos la renta, el nivel de bienestar subjetivo de la población pues apenas varía, ¿no? Aquí tenemos países como Brasil, Argentina, Venezuela, Taiwán, Puerto Rico, que tienen niveles de bienestar, o que la gente manifiesta niveles de bienestar subjetivo muy similares a Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, etcétera. Y lo mismo, con niveles de renta muy similares nos encontramos con que las manifestaciones de la población en estos países pueden diferir mucho. Entre Ucrania y Armenia, lo que dice la gente en Ucrania y Armenia y lo que dice en Filipinas, con los mismos niveles de renta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no parece que sea un elemento determinante el aumento de la renta a partir de un determinado nivel y del consumo. Hay una relación directa con ese bienestar. Aquí, bueno, hay también elementos que conviene tener en cuenta respecto de algunos procesos de contradicción interna que pueda haber entre la población que responde, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque cuando también a la gente se le pregunta, se ve claramente que los factores de los que depende su bienestar, pues como veis ahí, hay muchos que no tienen una relación monetaria muy importante. En la mitad del bienestar de la gente depende de sus relaciones, de esos bienes relacionales, en parte que decía antes Jorge, de sus relaciones con otras personas, con sus familiares, con su pareja, etcétera, de un lugar agradable para vivir, de la salud, de aspectos religiosos o espirituales, o del dinero y situación financiera, ¿no? Es decir, que esto es importante. Esto también puede tener, efectivamente, como en todos los casos, elementos o franjas grises y de cierta contradicción en algunos casos, pero me parece que es significativo. Igual de significativo es la relación entre la esperanza de vida al nacer y el aumento de la renta per cápita o el crecimiento, ¿no? Pues efectivamente, no parece que porque se aumente la renta per cápita va a mejorar la esperanza de vida. ¿Por qué pongo estos gráficos? Porque
si a partir de determinado nivel de renta per cápita de consumo no mejora el bienestar, no ganamos, no cumplimos objetivo, pero lo hacemos con un coste encima de deterioro ecológico y social muy notable. Esto es completamente estúpido desde el punto de vista del comportamiento colectivo de una sociedad. Estamos incurriendo en un medio no que nos mejora, sino que nos empeora. Entonces, claro, esta contradicción creo que es importante ponerla de relieve para evitarla en el periodo de transición. Y ya voy al segundo punto, que tiene que ver con las precisiones sobre las transiciones. ¿Qué nos enseña la teoría sobre las transiciones y sobre todo algunos ejemplos prácticos de transiciones que se han dado sobre todo en el siglo XX y algunas transiciones de regímenes sociometabólicos, como se mencionaba antes por parte de Jorge, entre grandes regímenes, sociedades agrarias, tradicionales, industriales, etc.? Bueno, voy a empezar por las precisiones teóricas. ¿Qué entendemos por régimen sociometabólico? ¿Qué hay que entender por régimen sociometabólico? Bueno, pues básicamente un patrón de interacción entre, por un lado, los sistemas naturales y por otro lado la sociedad humana. Entonces, este régimen sociometabólico lo podemos ver históricamente en diferentes sistemas económicos. ¿Cuándo se da una transición? ¿O cuándo podemos hablar de transición socioecológica? Pues cuando se da un cambio de un régimen sociometabólico a otro. Un cambio que no es meramente incremental, sino que es un cambio de parámetros. Por ejemplo, qué fuente energética utiliza ese sistema, qué materiales, cómo está organizada la sociedad, qué densidad de población tiene, etc. Sí, cambio de parámetros importante. Las transiciones pueden ser también de varios tipos históricamente, ¿no? Pues pueden ser de amplio espectro, ¿no? o sectoriales, yo que sé, puede ser desde la invención de la agricultura o la revolución industrial o la sociedad de consumo de masas, que eso son transiciones, si queréis, de amplio espectro, a transiciones pues más sectoriales o más específicas, pues yo que sé, la electrificación de nuestras ciudades o lo que pudo ser la transición de ciertos medios de transporte. Claro, la frontera entre unas y otras, pues ya os podéis imaginar que es pues difusa, claro. No hay, a partir de aquí es sectorial y a partir de aquí es ya de amplio espectro, ¿no? Pues hay una relación, hay zonas grises donde es difícil determinar, ¿no? En cualquier caso, sí que hay un elemento importante, es que algunas de estas han sido transiciones más o menos, o las transiciones pueden ser espontáneas u orientadas. ¿Por qué planteo esta diferencia? Pues porque cuando queremos pensar la transición de una sociedad o de una economía como la actual a una economía diferente, pues capitalista, podemos esperar a que esto ocurra espontáneamente o podemos poner énfasis y esfuerzo en orientarla racionalmente, en orientarla colectivamente, ¿no? Creo que las transiciones postcapitalistas que nos queremos o que tenemos que plantear son de esta segunda opción, no esperar a que espontáneamente la cosa surja, sino intentar intervenir y orientar esa transición, ¿no? Bueno, hay diferentes rasgos. Las transiciones pueden ser pues desde ámbitos urbanos, desde ámbitos regionales, nacionales o incluso a nivel mundial. Un problema de las transiciones es que operan con sistemas complejos que tienen propiedades emergentes. De hecho, claro, las propiedades emergentes surgen de sistemas donde la suma el todo no es la suma de las partes. La propia sociedad es un sistema complejo y es una propiedad emergente. Es decir, todos estaremos de acuerdo que la sociedad española es mucho más que la suma de los individuos sumados numéricamente, ¿no? Entonces, claro, son las relaciones, son los individuos más las relaciones, ¿no? Y eso hace o introduce un elemento de impredictibilidad en el proceso. Introduce un elemento de impredictibilidad en el proceso que tenemos que ya asumir desde el principio. Sería bastante ingenuo cometer el mismo error que cometen algunos de los apologistas del capitalismo de que todo es perfectamente predecible y que cuando tomo una medida sé perfectamente las consecuencias y que no os preocupéis, controlamos. Eso ya sabemos que no ocurre y no ha ocurrido, ¿no? Y, por último, estas transiciones se caracterizan por la discontinuidad, o sea, no por crecimientos o ciclos, sino por caídas abruptas, por cambios de parámetros que de repente no permiten comparar lo posterior con lo anterior. Es decir, que todos estos rasgos son importantes a la hora de reflexionar sobre estas transiciones. De hecho, la sostenibilidad, que es lo que ahora nos interesa, de este régimen sociometabólico, va a depender sobre todo de cómo se comporta esa sociedad con su entorno. En función de cómo se comporte, pues su sostenibilidad será mayor o será
o será menor. De hecho, diremos que es insostenible cuando los cambios que se provocan en la sociedad o que esa sociedad provoca en el entorno ponen en riesgo los requerimientos metabólicos de energía y materiales que necesita esa sociedad para sobrevivir. Esto os sonará. Estamos en esta. El funcionamiento del capitalismo a nivel mundial pone diariamente en riesgo los requerimientos básicos metabólicos para su propio funcionamiento. Esto todos los días. Claro, a partir de ahí surgen dos opciones, o bien se cambia conscientemente y de manera orientada, o bien el pronóstico de dejar las cosas como están, pues genera otro cambio, pero en este caso es un cambio más brusco, que es el colapso. Pues también hay ejemplos de sociedades que por no haber hecho ese cambio orientado, pues han generado en colapso, ¿vale? Nos interesa el colapso, no nos interesa el colapso. Bueno, pues creo que cuando estamos planteando una transición ordenada es porque no nos interesa el colapso, aunque cada vez exista menos tiempo para evitarlo. ¿Qué podemos aprender de las experiencias históricas o histórico-teóricas? Bueno, pues lo primero es que, fijaros, las grandes transiciones en la historia de la humanidad han implicado un aumento del consumo de recursos, y nosotros nos estamos planteando una transición que suponga una reducción en el consumo de recursos. Esto, en primer lugar, es una novedad. Sabemos, y ahora explicaré por qué, que todas las transiciones de regímenes sociometabólicos no se han saldado con menor consumo de recursos, sino con mayor consumo de recursos. Y nosotros estamos en un escenario que queremos lo contrario, tanto en términos totales como per cápita. Esto se ha dado porque funciona el efecto rebote, que ayer también se mencionó, lo mencionó Carmen, es decir, que las ganancias en eficiencia se saldan con incrementos en el consumo y, por tanto, pues tenemos un pan como unas tortas, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre normalmente, ¿no? Y luego también hay otra sugerencia de un investigador muy solvente y muy riguroso, Joseph Tainter, que nos viene a decir que esto no es algo casual, el que ocurra esto no es algo casual, sino que Tainter plantea que los cambios de regímenes y las transiciones intentan dar respuesta a problemas de sociedades complejas, y que, por tanto, esa complejidad y esos problemas aumentan en la medida en que existen conflictos evidentes o larvados en esa sociedad. Nosotros vamos a una transición que va a ser conflictiva, y fruto de esa conflictividad, o para resolver esa conflictividad, el coste físico y ecológico de resolver esa conflictividad es el que aumenta el consumo de esos recursos naturales. Entonces, claro, esto nos pone en un brete, en el brete de decir, pues claro, si esto es así, esto es una complicación añadida, ¿no? Ahí tenéis el orden de magnitud de aumento en el consumo de recursos en las transiciones, por ejemplo, en este caso, del sistema agrario al industrial. Mirad, el consumo energético per cápita se multiplica entre 3 y 5 veces. El consumo de materiales igual, entre 3 y 5 veces. La densidad de población entre 3 y 10 veces. En cambio, la densidad de población agraria pues disminuye en un factor casi de 9, ¿no? El consumo de energía por hectárea y año aumenta entre 10 y 30 veces. El de materiales entre 10 y 30 veces, y el consumo de biomasa, que es lo que comentaba antes, pues eso, fijaros que es lo que en este caso disminuye como proporción dentro del consumo, no en términos absolutos, sino como proporción dentro del consumo total. Con lo cual, este es un primer dato con el que tenemos que contar. Si esto es así, porque tenemos que responder a problemas complejos y a conflictos que se generan dentro de esas sociedades, y eso tiene el efecto de aumentar el consumo de recursos, tendremos que preverlo en nuestra estrategia de transición, porque si no, al final agravaremos, o el resultado será un agravamiento del problema, ¿no? Ahí tenéis este ejemplo, hay mucho sobre el efecto rebote, pero bueno, el de los coches, ahí tenéis el caso de las millas por año en el caso de Estados Unidos, y las millas por galón de combustible, ¿no? Pues al final, fijaros cómo en los años 80 pues ya aumenta el número de millas por año y de millas por galón recorridas, aunque la eficiencia de combustión de los motores de los coches pues hacía que consumieran menos. Pero como se consumen el doble de kilómetros y hay 3 veces más coches, pues lo del pan como unas tortas. Y esto ocurre en general con casi todo. ¿Qué problema existe añadido a esto?
el problema de que una parte importante de la esperanza tecnológica en esa transición, o en algunos que plantean la transición simplemente desde el punto de vista tecnológico, que va a resolver el problema acuciante del consumo de recursos, es que una parte muy importante de los bienes asociados a esa sociedad más tecnologizada, informática, ordenadores, sociedad de la información, se apoya sobre recursos que son todavía más escasos, es decir, los minerales estratégicos para esa economía y esa sociedad de la información son muy escasos, su extracción consume a la vez más energía y más materiales, y eso, solo desde esta perspectiva, ya estaría contraindicado como solución general para esa transición hacia una economía postcapitalista. En fin, bueno, varios factores impiden o impedían, por ejemplo, a esa expansión agraria inicialmente despegar o cambiar de régimen, ¿no? Lo cual favorecía un poco la autocontención. ¿Por qué el régimen agrario fue tan estable ha sido tan estable durante miles de años en la historia de la humanidad, ¿no? Pues básicamente por eso, pues el rendimiento energético del sistema era bajo, la densidad de la población máxima también era bajo, estos son los mismos números que venían antes, y el consumo de materiales pues también era bajo. ¿Qué hizo el sistema industrial? Rompió esos límites. Es decir, si esos límites se planteaban como un problema a resolver, rompió esos límites. Combustibles fósiles que permiten el transporte barato, desconexión de la producción y del consumo, desterritorialización y independizar, ¿no?, ambas, tanto el consumo como la producción, independizarlas como características del territorio, ¿no? Claro, el siglo XX al final lo que ha generado es una explosión biofísica que ya tenemos bastante bien documentada, ¿no? De hecho, en este periodo de transición estamos o podemos contemplar tanto sistemas sincrónicos, es decir, sistemas o regímenes sociometabólicos que conviven, que son iguales, o regímenes sociometabólicos diferentes que conviven también en el mismo espacio temporal, ¿no? Pues en la actualidad tenemos sistemas urbanos industriales muy tecnificados junto con agricultura tradicional, y tenemos países especializados en prácticas agrarias con países especializados en prácticas industriales y de servicios. O sea que desde el punto de vista de las transiciones la cosa no empieza y acaba en un momento determinado y el antiguo sistema desaparece y el nuevo se hace hegemónico, ¿no? Bueno, aquí tenéis la diferencia entre países ricos y países pobres, y os he señalado esas diferencias de magnitud, ¿no? En el uso energético per cápita, 253 gigajulios en los países ricos como media, 59 en los países pobres y media mundial de 100, ¿no? Como veis, pues hay diferencias de factores de 1 a 4, de 1 a 5, muy notables, ¿no? Enseñanzas de los sistemas económicos en transición. Bueno, ahí tenemos la experiencia de la Unión Soviética, ¿no? Y en la experiencia de la Unión Soviética, aquí, bueno, se da una ironía, ¿no? Lo primero es que la experiencia de la Unión Soviética, yo creo que cuando nos preocupa orientar o organizar la transición, la primera enseñanza es que la planificación de todas las decisiones de producción y de consumo tiene una limitación. Los sistemas humanos y socioeconómicos tienen un nivel de complejidad importante, y en algunas esferas hay instrumentos en los cuales la planificación o hay decisiones en las cuales la planificación no puede llegar hasta esos niveles. Bueno, esto daría para mucho, pero si queréis lo profundizamos en el debate. Aquí hay una ironía, y es que siempre se planteó la transición del capitalismo, de la sociedad más o menos feudal de la Unión Soviética, previa a la Unión Soviética, hacia el socialismo, ¿no? Pero nunca se planteó la transición del socialismo al capitalismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido finalmente? Lo que ha ocurrido finalmente ha sido esta otra transición con unos costes muy importantes, ¿no? En los años 60 incluso hubo una tesis que era la tesis de la convergencia de sistemas, y la convergencia de sistemas era como que los países de la Unión Soviética habían adoptado ciertas prácticas de
mercado, ciertas prácticas de descentralización de decisiones de inversión y de consumo, y los países capitalistas habían adoptado ciertas decisiones de planificación de esas mismas ámbitos de la producción y del consumo. Entonces, algunos al final dijeron que íbamos a ir a la desaparición de ambos sistemas en la convergencia en un único sistema. Bueno, al final ya veis cómo ha sido la convergencia. La convergencia ha sido por la destrucción de uno de ellos, absorbido por el otro, ¿no? Con lo cual, pues cuidado con las comparaciones. Y la tercera enseñanza tiene que ver con los resultados o las conclusiones de ese debate sobre la posibilidad del cálculo económico en economías sin mercado, o si eso es posible, no es posible, si se puede complementar o sustituir la información que nos proporcionan los precios de mercado a través de una planificación o a través de decisiones amparadas por una planificación más o menos imperativa. Bueno, pues ahí yo creo que la conclusión es que, por un lado, no es que se pueda todas las decisiones de consumo y de producción se puedan planificar, pero tampoco es cierto que toda la descentralización de las decisiones de producción y de consumo a través del sistema de precios, o que los precios sean un buen indicador para guiar todas las decisiones de producción y de consumo. En las sociedades actuales los precios no son un buen indicador, porque los precios pues incorporan muchas trampas. Entonces, como incorporan muchas trampas, si queremos utilizarlos como indicadores de escasez o como indicadores para orientar ciertos consumos, favorecer ciertos consumos o penalizar otros, o promover transiciones de métodos de producción, pues tampoco son un buen sistema, son precios que están viciados, ¿no? Y otro resultado interesante de esa experiencia fue que algunos economistas, como Otto Neurath, que fue un economista muy valioso, también filósofo, planteó que no era imposible crear un sistema al margen del mercado, o que no utilizara indicadores de precios y monetarios o monetarios para valorar los bienes y servicios, porque siempre podríamos recurrir en algunos ámbitos a lo que él llamaba la contabilidad in natura, o la contabilidad, si queréis, en especie, utilizando indicadores biofísicos para orientar también esas decisiones. Y esto es algo que luego ha sido rescatado por parte de la economía ecológica, y como luego veréis va a tener también su aplicación en esa orientación o en esa transición. Y luego estaría el asunto del poder. Siempre pensamos que para lograr las transiciones que proponemos no las podemos lograr si no tenemos el poder. Se ha referido también antes Jorge a ello, y yo creo que lo más claro ha sido el ejemplo de la Unión Soviética, porque se tenía todo el poder, y teniendo todo el poder no se fue capaz de crear un sistema socialista razonable, que no violentara ni a las personas ni a la naturaleza, que no tuviera ese componente tan despótico como el que tuvo, etcétera. Es decir, teniendo todo el poder para transformar y crear ex novo una sociedad diferente, no es condición claramente suficiente, ¿no? Entonces, pues esto impone un correctivo importante a la hora de pensar o a la hora de creer que, salvo que tengamos el poder político, jamás vamos a poder avanzar en esta dirección. Y lo mismo ocurre con el neoliberalismo actual, ¿no? Es decir, pues la crisis actual pone de relieve que la mercantilización general de la mayoría de los ámbitos de la vida pues tampoco es una solución. Ni siquiera las soluciones competitivas ni son óptimas, ni son eficientes, ni plantean el mejor de los escenarios, ¿no? A mí me parece que también habría que intentar superar algunas falsas dicotomías, ¿no? Por ejemplo, la primera dicotomía es que o tenemos planificación o tenemos mercado. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que no existen mercados sin reglas. El mercado es una institución económica que para funcionar necesita reglas. Y esas reglas son las que definen los derechos y el poder de los que participan en ese mercado, sean consumidores o sean productores, sean trabajadores o sean empresarios. Y esas reglas pueden favorecer a unos u a otros,
perjudicar a unos o a otros y hacer que el resultado de ese intercambio sea más justo o menos justo, esté más respaldado democráticamente o menos respaldado democráticamente. Esto hay muchos ejemplos. ¿La reforma laboral qué es? Pues claro que sí, la reforma laboral es reformas, legislaciones, normativas, planificación si queréis, que rompe un equilibrio que ya existía, que era precario en el mercado de trabajo, entre la capacidad y el poder de negociación que tenían los trabajadores y la capacidad y el poder de negociación o de imponer decisiones que tiene la empresa. Pero eso, insisto, se hace con reglas, con marco institucional, reglas del juego y planificación que pueden beneficiar o perjudicar a unos o a otros y que en cualquier caso regulan el mercado, un mercado muy especial que en este caso es el mercado de trabajo, ¿no? Lo mismo podemos decir del sistema financiero y de muchos otros ámbitos en los que hay algunas decisiones que se toman a través del mercado y que el problema no es tanto entonces decir... El problema no es tanto entonces que no tengan que existir mercados, sino a qué esferas le vamos a permitir la existencia de mercados y con qué reglas, que es lo más importante, van a funcionar esos mercados. Eso es lo relevante a discutir. ¿Van a ser mercados? Pues con buenas reglas, favoreciendo el interés general y además favoreciendo, en este caso, algunas de las propuestas de transición que luego mencionaré. Seguramente que esos mercados no tengan un papel muy minoritario, tengan un papel nulo en determinados ámbitos de satisfacción de las necesidades que consideramos prioritarios, pero puedan tener un papel en otros ámbitos que no consideramos tan prioritarios. Y la elección de unos u otros tendrá que ser también fruto de un debate democrático, porque técnicamente eso no se resuelve. ¿De acuerdo? Técnicamente no se resuelve. De un día, de hoy para siempre. Y luego, la última enseñanza importante es que tenemos que huir de hipótesis extremas sobre la naturaleza de los individuos. Los antiguos países del este pensaban que las personas son altruistas por naturaleza, y entonces se ejerció una violencia importante porque eso tenía que ser así y asumían costes desproporcionados, pero el capitalismo actual supone que todos somos unos egoístas exacerbados y que solo vamos a nuestra bola. Bueno, pues no, pues seguramente que una visión más realista de la naturaleza humana lo que nos dirá es que ni somos ángeles ni demonios, pero que en cualquier caso una parte importante de esos comportamientos está determinada por el marco institucional, por las reglas del juego social. Y esas reglas del juego pueden favorecer comportamientos altruistas o comportamientos cooperativos, o favorecer comportamientos egoístas o comportamientos competitivos. De modo que el marco institucional, las reglas del juego, van a ser un instrumento muy importante para por lo menos fomentar un tipo de comportamiento en el conjunto de la población que sea favorable al cambio, o todo lo contrario. O todo lo contrario. Y bueno, también habría que reformular claramente la teoría económica que nos sirve de base, ¿no? Pues ahí hay todo un campo por hacer, en el cual se ha avanzado razonablemente. Necesitamos teorías de la producción y el consumo mucho más realistas, que sean compatibles con las leyes de la termodinámica y compatibles con lo que nos dice la psicología del comportamiento de los individuos, ¿no? Y algunas cosas se han dicho ayer y hoy, ¿no? Bueno, llegados a este punto, ¿qué principios, estrategias o instrumentos necesitamos para la transición, ¿no? En primer lugar, ¿qué objetivo deberíamos de perseguir con estas, digamos, premisas y con estos problemas pendientes que hemos visto? El primero es que yo creo que tendríamos que perseguir como objetivo satisfacer las necesidades e incrementar el bienestar. ¿Qué creo que deberíamos de entender por bienestar? Pues una combinación de relaciones, tiempo y bienes. Esta es una propuesta que hace Manfred Lins. ¿Por qué? Pues porque al final, fijaros que en las sociedades tenemos individuos que tienen muchos bienes, pero no tienen tiempo para disfrutarlo, ni con quién disfrutarlo, ni relaciones. Otros que tienen mucho tiempo, pero no tienen bienes de los que disfrutar y relaciones precarias. Y otros que tienen muchas relaciones, tienen mucho tiempo, pero no tienen bienes. Es decir, que hay una composición así variopinta, o si queréis un equilibrio variopinto en cada individuo respecto a estos tres elementos, ¿no?
¿Qué estrategias tenemos para alcanzar ese objetivo? ¿El crecimiento? Pues ya hemos visto que no. ¿Por qué? Mirad, el crecimiento aumenta los bienes, pero disminuye el tiempo. La gente, cuando aumenta mucho la producción y el consumo, pues aumenta mucho la jornada de trabajo, el estrés, se tiene poco tiempo, se tiene más renta, pero se tiene poco tiempo, y tanto para disfrutarlo como para relacionarse o para tener relaciones saludables. La tecnología es una estrategia aceptable. Pues ya hemos visto lo de la paradoja del efecto rebote, ¿no? Y además tiene efectos contradictorios, porque la tecnología lo que está generando es un incremento también de los bienes en muchos casos. Aunque tengamos muchos aparatos tecnológicos, pues el día tiene 24 horas y si uno duerme 8 y come tal, pues no hay tiempo literal para disfrutar de muchos de esos bienes que nos proporciona el progreso tecnológico, y con lo cual, pues eso lo que nos genera es una contradicción importante. Y también creo que el efecto de la tecnología sobre el fomento de las relaciones pues es bastante contradictorio, ¿de acuerdo? Porque se generan relaciones a través de la red en detrimento de relaciones directas, tú a tú, vis a vis, etcétera. Es decir, que ahí el efecto es bastante, creo yo, contradictorio, con lo cual tampoco parece que sea una estrategia notable o importante. Además, mirad, si la tecnología fuera la solución, simplemente con el problema del cambio climático, la intensidad de consumo energético y de generación de emisiones que tendríamos que lograr de aquí al 2050, la reducción de esa intensidad energética de aquí al 2050 para estabilizar las emisiones en 450 partes por millón en diferentes escenarios, supondría un incremento en la eficiencia de un factor de 19 veces la actual. Eso, como planteamiento de progreso tecnológico, pues es un poco fuerte pensar que eso va a ocurrir en las 3 próximas décadas, además para lograr eso con un incremento generado por la producción de bienes y servicios del 1,5% del PIB. Pues también es una hipótesis bastante implausible, ¿no? De modo que, si tenemos todo en cuenta, ese progreso tecnológico solo para este problema del cambio climático ya es harto difícil o harto complicado. Con lo cual nos quedaría el tercer elemento, la tercera estrategia, que sería la redistribución. Y la redistribución tiene notables virtudes respecto de ese objetivo de combinar bienes, tiempo y relaciones. Distribuye bienes, libera tiempo, pensad por ejemplo en el reparto del trabajo, libera tiempo y fomenta relaciones. Sobre todo porque cuando se redistribuye entre varios. Conclusión. Esto, la verdad es que creo que nos obliga a replantear qué, cómo y para quién debemos producir a partir de ese objetivo que nos hemos planteado, y una vez desechando algunas alternativas o instrumentos que parece que no son los adecuados. ¿Qué principios deben de regir para el nuevo modelo de transición hacia esa economía o sociedad postcapitalista? Bueno, desde el punto de vista socioecológico, pues uno claro, la renovabilidad de las fuentes energéticas; uno segundo, el cierre de ciclos de materiales en los procesos productivos; uno tercero, que sería la suficiencia, ¿no?, redistribución y autocontención con regulación democrática de la economía; y un cuarto principio de precaución, es decir, si existe un riesgo de tomar una decisión que puede tener efectos muy perjudiciales, pues prescindir de tomar esa decisión en el ámbito de la producción o del consumo. Fijaros que los 3 primeros serían principios más o menos técnicos sobre cómo hacer las cosas, y el último sería un principio de limitación y de prudencia elemental, ¿no? Bueno, no sabemos muy bien cuáles van a ser las consecuencias de determinadas acciones, mejor no tomarlas. Aquí siempre aparece el debate entre el pesimismo y el optimismo, ¿no? Entonces, imaginad que en el futuro los optimistas tuvieran razón, estaríamos aquí, y adoptamos una política basada en, como diría José Manuel, alegría y optimismo. Entonces, y los optimistas tuvieran razón, ¿no? Pues el resultado en términos netos sería alto en términos de bienestar. Pues fíjate, nos la hemos jugado pero hemos ganado. Imaginad en cambio que los pesimistas no tuvieran razón. Bueno, pues el resultado en términos sociales y económicos sería bastante desastroso, ¿no? En cambio, si adoptamos una política basada en el pesimismo,
y los optimistas resulta que se encuentra una tecnología fantástica que nos arregla todo, tuvieran razón, bueno, pues el resultado sería moderado. Oye, tampoco hemos hecho una estrategia prudente, bueno, si al final resulta que las cosas son mejores, pues bueno, bienvenidas sean. Pero si los pesimistas tienen razón, pues nos habremos anticipado bastante en los costes y en la gestión del proceso. El resultado sería razonable. Bueno, toda esta matriz de pagos y tan enrevesada, entre comillas, se resume en lo que decía Ionescu Rueguen, básicamente, que es minimizar los remordimientos futuros. Esto es lo que tenemos que hacer como sociedad, que es un buen criterio de elección, ¿no? O como más expresamente lo escribía Jorge, ¿no? La autocontención no ha de concebirse como una propuesta de moderación individual, no es una cuestión de moderación individual del consumo, sino como un proyecto de sociedad, vivir mejor con menos, encauzado por poderes públicos democráticos. Entonces, la idea de fondo en cuanto a la sostenibilidad es regular racionalmente el metabolismo entre naturaleza y sociedad. Esto, lo llamemos como lo llamemos, apunta a superar el déficit de regulación del capitalismo neoliberal neoconservador, mediante mecanismos de planificación democrática de la economía. Cuando hablamos de autocontención, creo que es importante poner ese énfasis de autocontención colectiva. Con lo cual, fijaros que al final hay tres ideas claves en esta transición que tenemos que tener muy en cuenta desde el punto de vista económico o social. La idea del límite, la idea de igualdad, mayor bienestar, y la idea de democracia económica. Estos son tres ejes claves. Bueno, con estos tres ejes, ¿cómo planificamos ya de manera más concreta o qué objetivo nos planteamos? Fijaros, objetivos. Bueno, el objetivo de satisfacer las necesidades no es un objetivo. Ahora vosotros miráis cualquier documento de política económica de este gobierno y de los anteriores y dudo yo mucho que en alguno aparezca como objetivo de política económica satisfacer las necesidades de la población. Aparecerá. El objetivo es crecer al 2,5 al 3%. Y claro, uno pues se le cae la alma a los pies, como cuando piensa que los responsables de gestionar políticamente decisiones importantes piensan que ese es el objetivo, ¿no? Entonces, esto ya supone cambiar las prioridades de manera importante. Y si esto es así, pues habrá que prescindir del Producto Interior Bruto como objetivo de política económica. Algún economista lo ha planteado de manera más brusca, ha dicho que hay que abolir el PIB como instrumento u objetivo de política económica, no como instrumento de contabilidad económica para medir la producción de bienes y servicios, que eso también tiene sus problemas, sino como objetivo de política económica, y esto es decir bastante. ¿Por qué? Pues porque no cumple los requisitos que queremos que tenga. Es decir, si hemos dicho que el crecimiento no es una buena estrategia para aumentar el bienestar, entendido como combinación de bienes, tiempo y relaciones, ¿por qué nos empeñamos en que hay que perseguir un aumento del PIB o del crecimiento cuando no es un buen instrumento o una buena herramienta? Con lo cual, ¿cuáles serían las metas o los objetivos concretos para lograr ese objetivo de satisfacer las necesidades e incrementar el bienestar? Pues no aumentar el PIB, sino, por ejemplo, reducir nuestra huella ecológica y requerimiento total de materiales, es decir, reducir la desigualdad provocada en este caso por el deterioro ecológico, reducir la desigualdad, y entonces nos podríamos plantear que se redujera el ratio entre el 20% más rico de la población y el 20% más pobre, o que disminuyera el índice de Gini. Estaría bien que de repente el Ministerio de Economía planteara como objetivos de política económica la reducción del índice de Gini, y además eso se puede seguir. Y eso tendría efectos sobre el bienestar de la población y las condiciones en que esa población consume, vive, hasta sueña. Otro objetivo sería mantener el suelo en gasto social. Esto es un objetivo importante de política económica que contribuye a lograr ese mejor equilibrio entre bienes, tiempo y relaciones. Son objetivos diferentes de política económica. De hecho, cuando uno se libera del PIB y acude a otras cosas, por ejemplo, en el caso del índice de desarrollo humano, tiene sus problemas y el PIB pesa mucho, pero fijaros que la primera que se hizo este cuadro de comparar IDH con huella ecológica fue en el 2003. El único país que salía, seguramente lo conoceréis, el único país que salía con una huella ecológica menor que la media y un índice de desarrollo humano alto era este que tenéis aquí, que es Cuba. Es decir, claro, esto si cogemos solo el PIB como medición de ese bienestar, pues ya sabemos quién sale, ¿no? Pero ya cuando el PIB cuenta un poco menos, fijaros cómo cambia el panorama. Si pusiéramos el ranking según medidas de desigualdad, gasto social, etcétera, pues también tendríamos un panorama diferente.
Segundo elemento de esa planificación, aparte de estos objetivos concretos, planificación del marco institucional. Fijaros, el marco institucional es un elemento fundamental porque, insisto, las reglas del juego determinan el resultado del juego. Y esas reglas del juego pueden favorecer comportamientos más justos, penalizar comportamientos injustos, pueden favorecer comportamientos ambientalmente sostenibles, penalizar comportamientos ambientalmente insostenibles, pueden favorecer prácticas alternativas o dificultar prácticas alternativas. Entonces, el marco institucional, las reglas del juego son fundamentales. Por eso hay que prestar atención a planes económicos generales que fomenten esa reducción, esos objetivos. Políticas de demanda y medidas de ahorro y eficiencia, por ejemplo, en algunos casos como el uso de agua, energía y materiales. Fijaros que aquí hay un despilfarro impresionante. Y estoy hablando solo de ya en el mismo marco en el que nos movemos. O sea, los niveles de despilfarro en muchas cosas son impresionantes, sin entrar en cambio de prácticas, sino simplemente en hacer lo que se hace incluso mejor. Política general de incentivos y penalizaciones, planificación general y política de los tiempos de trabajo, y esto luego diré alguna cosa más. Necesitamos un sistema de información acorde con estas prioridades. La contabilidad nacional es un elemento, pero no es, o es un instrumento, pero ya no será el instrumento principal de esa planificación económica. Necesitaremos un sistema de indicadores y un sistema de información acorde con estas prioridades. Y también tendremos que contribuir activamente en el plano en que nos estemos moviendo, nacional, por ejemplo, a que se abran paso este tipo de planteamientos de objetivos y planificación en ámbitos internacionales, porque vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? El contexto general. Bueno, pues con estos objetivos las políticas también son distintas. Y aquí en las políticas, fijaros que Tim Jackson ha hecho una sugerencia interesante en los últimos tiempos, diciendo que más que estar obsesionados con aumentar la productividad, esto sabéis que está a la orden del día, ¿no? Tenemos que ser más productivos que los alemanes y que el resto de los países para poder competir más, etcétera. Pues más que favorecer economías de alta productividad, lo que viene a decir Tim Jackson es que deberíamos de favorecer economías de baja productividad, por una razón muy sencilla. Mirad, en un escenario de alto desempleo, que una economía sea más productiva quiere decir que necesita menos trabajadores para producir la misma cantidad de bienes y servicios, con lo cual aumenta todavía más el desempleo. Es decir, es un contrasentido casi de facto. Eso es lo que da lugar un poco a la paradoja del empleo. Y no entro en si ese empleo es razonable o no es razonable, se debería fomentar, no se debería fomentar, etcétera, ¿no? Y tampoco entro en cómo se calcula la productividad, porque esto ya sería materia, si queréis, del debate, porque hay mucho de tautológico en ese cálculo de la productividad. Con lo cual, si esto es así, deberíamos de revalorizar en esa transición económica, transición postcapitalista, las actividades de baja productividad, entre comillas, insisto en la de baja productividad. Por ejemplo, educación, sanidad, servicios sociales. Es que aumentar la productividad en sanidad, ¿qué quiere decir? Que un médico tiene que operar en 1 hora, si antes operaba a un paciente, ahora tiene que operar 3. ¿Eso es razonable? O en tareas de cuidados, ¿qué es ser más productivo? Cuidar a 20 donde antes cuidabas a 10, eso mejora el bienestar del conjunto de la población. No parece muy sensato, ¿no? Entonces, la mayoría de estas actividades de, entre comillas, baja productividad dependen del tiempo, por tanto, y de la calidad de la atención, con lo cual plantear como objetivo aumentar la productividad en este tipo de actividades es contraproducente literalmente. Y si estas actividades tienen que formar parte de esa transición socioeconómica a la que hemos aludido antes, pues tenemos que cambiar un poco las coordenadas de razonamiento, ¿no? ¿Qué ventajas tendría esta economía de baja productividad? La primera es que sería un instrumento muy potente de reducción de desigualdades, porque una parte muy importante de esas actividades de baja productividad está asociada a políticas públicas. Y en ese caso, el sector público tiene que tener un papel determinante. Y en segundo lugar, en general son actividades menos intensivas en recursos naturales y generación de residuos. Tienen una intensidad energética, la mayoría de los servicios asociados con esas actividades, en torno a la mitad de la media de la economía a nivel nacional. En definitiva, como diría Albert Recio, que lo tenemos por aquí, el planteamiento según el cual hay que expandir siempre la producción para garantizar el empleo parece un sinsentido, visto desde una óptica diferente. Presupone que cualquier sociedad debe siempre estar buscando más cosas que producir y hacer para estar siempre ocupados.
De hecho, cuando pasamos de economías capitalistas a otras formas de producción social, las cosas son al revés. Este es el caso de la mayor parte de las economías domésticas. En ellas, lo primero que se define es cuáles son las necesidades, acordaros del objetivo que nos habíamos planteado, a cubrir, y después se organiza la actividad para cubrirlas. Lo normal es que sea el ritmo de las necesidades el que determine la carga de trabajo. En cambio, el modelo dominante nos propone que siempre hay que aumentar el nivel de producción, siempre hay que buscar nuevas tareas para que no decaiga el empleo. Un modelo verdaderamente obsesivo. Ahí te has quedado corto, Albert, con el calificativo. Políticas sectoriales, y ya con esto voy terminando, en 3 ámbitos que están interrelacionados. En el ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de la igualdad, y aquí un breve apunte. Creo que el ámbito de la igualdad es una dimensión que, si hacemos énfasis en ella, nos permite tocar muchos palos del sistema entero. Por eso lo he calificado ahí como intervención sistémica. Es decir, cuando se ejerce una acción política, de política económica, de política social, sobre el ámbito de la igualdad, eso afecta a lo ambiental, afecta a lo social, afecta a muchas cosas. Y democracia económica. Insisto en que los 3 están interrelacionados. Y aquí creo que sabemos cómo hacer y también cómo no hacer bastantes cosas. Por ejemplo, en el ámbito de la sostenibilidad, reducción, con el objetivo de reducción, y hago mucho énfasis en el objetivo de reducción. Tenemos margen para reducir el despilfarro. Sabemos cómo hacer razonablemente políticas de gestión de la demanda, de agua, energía, en el ámbito del agua, de la energía y de los materiales. Sabemos algunas cosas de cómo avanzar hacia un modelo energético renovable, no con los niveles de consumo actuales, y por tanto implica una reducción notable de los consumos, pero tenemos criterios y pautas para avanzar hacia eso. También tenemos elementos que nos dicen cómo podríamos reconvertir el modelo alimentario actual hacia un tipo de agricultura más ecológica, agroecología, etcétera. Lo que no tiene sentido es que, si una agricultura necesita ser apoyada por parte de la sociedad con recursos, tendría que cumplir una serie de objetivos, como por ejemplo, yo qué sé, que no pusiera en peligro la salud de las personas y de los ecosistemas, que fuera un elemento de estructuración y de fijación de población al territorio, y que fuera justa su asignación de subvenciones. Pues si aplicamos esos 3 criterios a la política agraria comunitaria, por ejemplo, actual, vemos que no cumple ninguno de los 3, y aún así le estamos dando miles de millones de euros al año. Y es una agricultura que nos proporciona alimentos de baja calidad, que pone en riesgo la salud de las personas, que el 80% de los recursos va al 20% de los propietarios y que genera despoblación en el territorio. ¿Qué estamos haciendo con esos recursos? Que podrían ir dedicados fundamentalmente a apoyar ese otro modelo. Necesitamos una reconversión industrial y una transición justa. Luego, si queréis, un poco en el debate podemos plantear otra vez lo de los sector del automóvil que salió ayer. Sabemos cómo ordenar el territorio y las ciudades de una manera bastante más racional. ¿Qué hacer con el sector de la construcción? Bueno, esto no hay que descubrirla. De verdad, la mayoría de estas cosas no hay que descubrir la pólvora, y apuntan en el buen camino, ¿no? En el ámbito de la igualdad, medidas. Aquí yo creo que hay que hacer 3 cosas: reparto de renta, reparto de trabajo y reparto de tiempos. Y esto son intervenciones sistémicas. Reparto de renta. Sabemos cómo hacer una reforma fiscal y ecológica razonablemente. Tenemos elementos de juicio para avanzar hacia eso. Sabemos y tenemos experiencias de cómo hacer estrategias de reparto de trabajo y qué cosas no hacer en esas estrategias de reparto de trabajo, y ahí está el caso de Francia con las 35 horas. Tal vez lo más importante de esta experiencia de las 35 horas es que, en términos, por ejemplo, de generación de empleo, no ha sido muy relevante, pero sí en términos de reasignación de tiempos dentro de la población entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, y eso es un efecto importante. En el caso de, por ejemplo, de Estados Unidos, en 2008 en Utah también se planteó una experiencia muy interesante de reducción de la jornada laboral vinculada a objetivos ecológicos, a reducción de emisiones y de consumo de recursos. En España hubo propuestas en los años 90 que convendría rescatar, y luego está la propuesta de las 21 horas de la New Economics Foundation, que me parece que es una propuesta muy interesante, ¿no?
Y si junto a esos repartos reforzamos de paso los servicios públicos colectivos, pues creo que el efecto en términos de objetivos sería mucho mayor. Y por último, la de medidas en el ámbito de la democracia económica. Y ahí hay 3 ejemplos, ¿no? El ejemplo de la empresa y las relaciones laborales, claro. Aquí está, yo creo que hay que plantear con renovado esfuerzo y renovado rigor el asunto del cooperativismo, aprendiendo de las experiencias fallidas e incorporando todas las experiencias de cooperativismo en el ámbito de la producción y del consumo con voluntad política, que ahora mismo existen, muchas de ellas en el ámbito de la alimentación. Creo que deberíamos de planificar la inversión con una orientación pública hacia la sostenibilidad, hacia la equidad, y eso quiere decir que planificar la inversión quiere decir que las decisiones importantes de inversión no deberíamos de dejarlas al ámbito privado, como cada vez más está ocurriendo, sino que tendríamos que rescatar ámbitos, se me ocurre por ejemplo el financiero y el energético, rescatar ámbitos de decisión que hasta hace poco, como se consideraban estratégicos, pertenecían al sector público. Y una de dos, o no se consideran estratégicos o es que se quiere hacer otra cosa. Más bien es la segunda parte. Y pongo ahí no infraestructuras, por favor. No infraestructuras, ¿eh? Sistema financiero, pues ahí, claro, los recursos para esta transición los tenemos que buscar en algún sitio, en el sistema fiscal y en el sistema financiero. Y aquí hay múltiples opciones: banca pública potente, estrategias de control de cambios. Claro, esto del control de cambios que existía hasta los años 70 y 80, claro, ahora parece un anatema, ¿no? De plantear control de cambio, que es plantear controles a los flujos financieros y monetarios entre países, porque eso tiene un elemento de desestabilización muy fuerte y un componente especulativo muy importante. Claro, una pieza clave en eso son los paraísos fiscales. Deberíamos de contener, y tenemos instrumentos para ello, la capacidad que tienen los bancos para crear dinero y medios de pago y por tanto desestabilizar el propio sistema. Deberíamos de ser capaces de plantear obligación de inversiones socialmente útiles y ecológicamente compatibles por parte de ese sistema financiero a través de coeficientes de inversión obligatoria. En fin, recortar el poder de decisión del núcleo duro del sistema financiero y energético, ¿no? Esto es lo que necesitamos en ese periodo de transición. Claro, todo esto tiene muchas dificultades, no soy ningún ingenuo y sé que es así, ¿no? La mayoría de estas cuestiones, que en muchos casos, fijaros que son bastante razonables, iban a contracorriente en algunos casos en época de auge y ahora todavía mucho más a contracorriente en época de crisis. También otra dificultad, pues claro, estamos en un contexto en que, como diría Jorge, pues el conjunto de la población hemos sufrido décadas de masaje cerebral capitalista, y hacer frente a esas décadas de masaje cerebral capitalista pues no es sencillo, o liberarse de ese masaje no es sencillo, ¿no? Claro, si estamos diciendo que hay que actuar en ámbitos como el sistema financiero, lo energético, etcétera, pues estamos cuestionando las prácticas, los derechos de propiedad y de apropiación en ámbitos muy importantes, ¿no? Es decir, que tendremos que gestionar los conflictos. No va a ser fácil y vamos a tener conflictos en muchos ámbitos: en el productivo, en el del consumo, en el de la distribución. Y esto tendremos que gestionarlo con inteligencia y sin infantilismo. Es decir, que va a ser muy difícil encontrar soluciones que beneficien a todos. Por ejemplo, una contradicción evidente que he dejado para el final en todo lo que os he dicho y que será difícil gestionar es que las políticas de redistribución de la renta, ese argumento se suele utilizar, por ejemplo, por la mayoría de los keynesianos y algunos keynesianos para decir que como los pobres gastan un mayor porcentaje de su renta en consumo, cuando se hacen redistribuciones de la renta de ricos a pobres, aumenta el consumo y por lo tanto aumenta la producción y por lo tanto aumenta el empleo, etcétera, etcétera. Esa es una medida que tiene finalmente un impacto en términos ambientales complicado. Esto lo tendremos que gestionar. Y entonces tendremos que entrar en qué tipo de consumos van a generar o se van a poder realizar a partir de esa redistribución de la renta. ¿Qué vamos a incentivar y qué vamos a penalizar? Es decir, las contradicciones las vamos a tener desde el principio, ¿no? También tendremos que asumir la naturaleza humana, ¿no? Que está formada por errores, nos equivocamos de cálculo, no prevemos bien.
somos débiles, frágiles en muchos casos, y todo esto, con esta materia prima tenemos que operar en esa transición. No somos dioses ni Hércules y tendremos que gestionar también esto. Y por último, la última dificultad, que es la que planteaba Pasolini, que recordaba Paco Fernández Buey, superar una enfermedad, ¿no? Pasolini decía que la burguesía no es solo una clase social, sino también una enfermedad muy contagiosa, tanto que contagia hasta aquellos que la combaten. Bueno, pues esto también tendremos que intentar evitarlo e inocularnos el antídoto correspondiente, ¿no? Bueno, conclusiones. Elementos a favor de esto creo que hay. Fracaso económico, ecológico y social del actual modelo. El cambio es seguro y debemos orientar la transición. Es seguro el cambio, esto ya lo hemos dicho y es que es así. Otra cosa es cuál es el sentido de ese cambio, ¿no? Y por eso creo que tenemos que orientar las propuestas haciendo que sean técnicamente posibles por lo menos, ¿no? Estas son las verdaderas reformas estructurales, esto que os he planteado, no la reforma laboral, estas. Y de estas en general casi nunca se habla, pero estas son las reformas estructurales de las que tendríamos que hablar, ¿no? Bien, recuperar viejas enseñanzas y enriquecerlas. Creo que no estamos solos, históricamente tenemos una historia de luchas y de resistencias muy importante que conviene también rescatar. Creo que sería bueno que fuéramos capaces de eliminar las estupideces, es decir, aquellas acciones que son malas desde todas las perspectivas, ambientales, sociales y económicas. Por favor, vamos a eliminar las estupideces, solo con eso ya mejoraríamos bastante. Todo esto exige tiempo y recursos, ¿no? Tiempo y recursos que en otros casos hemos destinado a reconversiones que eran menos importantes y menos sensatas. ¿De acuerdo? Ha habido reconversiones industriales en este país y reconversiones económicas que eran menos interesantes y menos sensatas, a las que hemos destinado muchos recursos. A esto creo que merece la pena destinarle los mismos o más. Y evitar la salvación que nos imponen los de arriba. ¿Y cuál es la salvación que nos imponen los de arriba? Pues lo que decía el Roto. Esto es lo que nos imponen los de arriba, ¿no? En fin, muchas gracias.